Hermanos, vamos a leer la palabra de Dios en Primera de Corintios, capítulo 6, del verso 1 al verso 6, es donde estaremos esta mañana reflexionando en la palabra. Así que les invito a que vean su Biblia en la versión Reina Valera contemporánea, como saben. Vamos a leer del verso 1 al verso 6. Dice así: si alguno de ustedes tiene un pleito con otro, ¿por qué presenta el caso ante los impíos y no ante los santos? ¿Acaso no saben ustedes que los santos juzgarán al mundo? Y si son ustedes quienes han de juzgar al mundo, ¿acaso les es poca cosa juzgar casos muy pequeños? ¿No saben ustedes que nosotros juzgaremos a los ángeles? Pues con más razón los asuntos de esta vida. Si ustedes pueden emitir juicios en cuanto a los asuntos de esta vida, ¿cómo entonces ponen como jueces a gente de poca estima en la iglesia? Les digo esto para avergonzarlos. ¿Acaso no hay entre ustedes siquiera uno que sea sabio y que pueda servir de juez entre sus hermanos? Y es que no solo se pelean entre hermanos, sino que lo hacen en presencia de los incrédulos. Dios bendiga esta palabra. Desde la caída, hermanos, desde que el mundo cayó en pecado, es que han existido las contiendas, los conflictos y los pleitos entre todos los seres humanos. Y esto es porque dentro de nosotros habita el pecado. Y como habita el pecado, esto nos lleva a tener conflictos unos con otros de forma constante. Puede que nosotros busquemos alcanzar la justicia por nuestras manos o hacer injusticia por nuestras manos. Desde que comenzó la caída, y lo podemos ver en la Escritura, ha habido entonces constantes conflictos y problemas. Recordarán ahí en el diluvio cuando el Señor tuvo que traer el juicio sobre la tierra, debido a que dice Génesis 6:13 que la tierra estaba llena de violencia, estaba llena de pecado, y la violencia viene porque hay conflictos entre los seres humanos. O podríamos recordar la historia de Dina, la hija de Jacob, la cual, al ser violada, lo que hicieron los hermanos de ella fue luego vengarse, ir a la ciudad, destruir y matar a todos los hombres de esa ciudad. Registrado esto en Génesis capítulo 34. Es por eso que ya desde el Antiguo Testamento, si uno hace una revisión rápida, se va a encontrar con que Dios estableció de forma muy temprana jueces para juzgar las contiendas que habían entre el pueblo, para poder hacer justicia y que no hubiera venganza, sino que tratar de establecer la justicia. Se instauraron jueces que investigaban los casos y testigos, los cuales daban testimonio respecto a esto, y su inocencia o culpabilidad de las personas finalmente se llevaba a cabo después de juzgar ese caso y después que los testigos decían realmente si había sido culpable o no, y se le castigaba con el juicio o con la liberación. Y todo esto se llevaba a cabo dentro del contexto de la misma nación de Israel para llevar a cabo estos juicios. La tradición judía mantuvo esa postura de prohibir a los judíos el llevar estos casos a los gentiles, o sea, a los no judíos, sino que se resolvía estos problemas entre ellos, entre la misma nación. Siempre buscaba resolver estos conflictos siguiendo los parámetros que Dios le había dado. Pero por otro lado, ya tenemos aquí a una iglesia que es no solo judía, sino que había gentiles, o sea, no judíos, y dentro de la costumbre de estas personas que venían del mundo gentil, había prácticas muy comunes en donde una de ellas era resolver los conflictos de una manera en la cual la llevaban a los tribunales públicos, los tribunales que estaban públicamente en el mercado. Había un desarrollo muy amplio respecto a este tema de los conflictos en la cultura grecorromana. Eran conocidos los tribunales públicos, donde se había diseñado todo un sistema para llevar a cabo estos conflictos y poder resolverlos. Si había un problema, trataban de solucionarlo entre ellos. Si no podían solucionarlo entre ellos, entonces cada uno de ellos escogía una persona que trataba de defenderla y ponían a una tercera persona que trataba de juzgar este tema de este problema. Entonces acudían a un tribunal llamado los 40, y en este tribunal se presentaba un árbitro para juzgar el caso, y esta persona generalmente era un ciudadano
de alta edad, o sea, de 70 años más o menos, y trataba de resolver el caso. Y si no se resolvía el caso, entonces esto se llevaba a un jurado público en donde finalmente por votación, digamos, se decidía el caso. Esto era muy común dentro de esta cultura en donde todos estos casos se trataban de resolver. Por tanto, podemos ver que la práctica de resolver estos conflictos de forma pública, donde no siempre se encontraba la justicia, entonces los cristianos estaban siguiendo los mismos parámetros de ellos y no estaban entonces tratando de resolver estas cosas entre la misma iglesia. Y por tanto los cristianos quedaban avergonzados. Esta nueva fe que manifestaba una supuesta moralidad superior a la de los paganos de aquella época, simplemente era igual, porque estaba llevando los casos a estos tribunales públicos que habían. Entonces lo que podemos ver aquí en los primeros versículos, vamos a ver la primera parte de estos versículos, del versículo 1 al versículo 3, donde el argumento de Pablo se presenta como que los santos juzgan todas las cosas. Bien, los santos juzgan todas las cosas. Leamos entonces, recordando estos versículos, ¿cierto? Dice, si alguno de ustedes tiene un pleito con otro, ¿por qué presenta el caso ante los impíos y no ante los santos? Recordemos que la iglesia de Corinto se creía espiritualmente superior y tenía un sinnúmero de problemas que ya hemos visto en los capítulos anteriores, en donde habían divisiones, donde habían pleitos, donde había celos, donde había arrogancia, orgullo, etc. Y confianza también en la filosofía retórica de la época. Y además, ¿cierto? Podemos ver que había pecado en la misma iglesia que ni siquiera ellos podían actuar correctamente, que es lo que vimos en el capítulo 5. Había un pecado evidente y ellos no lo podían ver, pero a veces se creían muy espirituales y no estaban viendo el pecado evidente que había ahí. Y ahora en el capítulo 6 nos está describiendo que hay otros pecados, y estos otros pecados son los pleitos que habían en la misma iglesia y que ellos no estaban resolviendo a sí mismos. El problema que había específicamente aquí era que un cristiano había defraudado a otro cristiano sobre algo material, y para resolverlo lo que hicieron es no tratarlo entre ellos, tratar de resolverlo entre ellos, sino que simplemente lo llevaron a este tribunal público que estaba en el centro del mercado de la ciudad de Corinto. Entonces, era un problema los cuales los cristianos estaban presentando estos pleitos, no de la forma que la escritura les decía o la práctica que llevaban los cristianos, sino que simplemente estaban actuando igual que el mundo. Ahora, para ser claro al respecto, Pablo no está diciendo que se opusiera a los tribunales públicos romanos que existían en la actualidad de forma absoluta, porque sabemos que Jesús mismo dijo que íbamos a ser llevados en ocasiones a esos tribunales, y Pablo también tuvo que dar testimonio en ocasiones predicando el evangelio en esos tribunales romanos, sino que el problema para Pablo era que los corintios se creyeran tan sabios, tan poderosos espiritualmente, pero a la vez fueran incapaces e insensatos de tratar de resolver sus problemas internamente como iglesia, y tuvieran que recurrir a los tribunales públicos para tratar de resolver estos problemas. Ellos eran incapaces de poder resolver el problema que tenían. La iglesia de Corinto se estaba comportando entonces igual a los incrédulos, los cuales no podían resolver sus problemas. Entonces Pablo lo que hace, para que ellos piensen y razonen el problema que hay entre ellos, empieza a hacer algunas preguntas, como es común de Pablo, preguntas que ayudan a reflexionar y ayudan a pensar lo absurdo de la actitud que ellos tienen. Y vimos, ¿cierto?, en el versículo 1 que él dice, ¿cómo hacen eso? Pablo está sorprendido. Oye, ¿cómo hacen eso? De ir y presentarse ante los tribunales públicos y no son capaces de resolver los problemas entre ustedes. Entonces los versos 2 y 3 nos dicen, empieza, ¿cierto?, Pablo a hacer estas preguntas para que ellos reflexionaran, y les dice en el verso 2, ¿acaso no saben ustedes que los santos juzgarán al mundo? Y si son ustedes quienes han de juzgar al mundo, ¿acaso les es poca cosa juzgar casos muy pequeños? ¿Cierto? Aquí vemos entonces que Pablo hace una primera pregunta, si acaso ellos no han pensado o no se han dado cuenta de que ellos van a juzgar al mundo, ¿ya? Y una de las cosas interesantes es de estas preguntas, ¿cierto?, es que va a poner en evidencia la ignorancia de los corintios al decirle el Señor, al decirle Pablo, que ellos no saben, ellos creían saber, pero 2 veces Pablo le dice, ¿acaso no saben? ¿Acaso no saben estas cosas? ¿Ustedes que creen saber todas las cosas, acaso no saben esto? El 2 ¿cierto? Y el 3 les dicen, ¿no saben ustedes?
Entonces pone en evidencia que en verdad ellos no saben, no entienden cuál era su posición como cristianos, cuál era el lugar que el Señor le había puesto ahí. Y vemos a través de la Escritura que los cristianos participaremos junto al Señor en el juicio al mundo. ¿Ya? Y tenemos algunos versículos en los cuales podemos ver esto. Daniel capítulo 7, verso 22, Mateo capítulo 19, verso 28. Dos versículos que nos muestran un poco esto. Dice Daniel capítulo 7, verso 22, hasta que vino el anciano entrado en años y dictó sentencia a favor de los santos del Altísimo, y llegado el momento, los santos recibieron el reino. ¿Cierto? Hablando cómo los santos van a recibir este reino, el reino del Señor, en donde van a participar, y cuando son partícipes de este reino, ellos también participan entonces del juicio del Señor, de juzgar al mundo. Mateo capítulo 19, verso 28 lo dice así: Jesús respondiendo a los discípulos, Jesús les dijo, de cierto les digo que cuando todo sea hecho nuevo y el Hijo del Hombre ocupe el trono de su gloria, también ustedes, los que me han seguido, ocuparán 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel, dándole, cierto, a los apóstoles aquí la autoridad del juicio. Van a juzgar juntos, y Pablo le hace pensar en este momento esta pregunta de que ellos van a ser partícipes de esto. También hay un versículo más en Apocalipsis capítulo 2, versos 26 y 27. Tenemos aquí el Señor hablándole a la iglesia, dice: al que salga vencedor y cumpla hasta el final, con lo que yo mando le daré autoridad sobre las naciones, las mismas que he recibido de mi Padre, y gobernará a las naciones con el cetro de hierro, y la despedazará como a un vaso de alfarero. Tenemos entonces versículos que nos apuntan y nos muestran y nos aluden a que los cristianos participaremos en este juicio con el Señor. Vamos a participar juntos. Entonces, lo que Pablo quiere hacerles pensar es: si ustedes van a participar de este gran juicio con el Señor, ¿cómo entonces no pueden juzgar cosas más pequeñas? Las cosas que están sucediendo ahí mismo entre ustedes como iglesia. Si van a participar de un gran juicio del Señor, ¿no pueden acaso tratar con estos problemas que tienen dentro de esta iglesia? ¿Cómo es posible que no puedan juzgar adecuadamente esto? Ya el razonamiento de Pablo es: este gran juicio mayor, van a ustedes participar, pero no pueden, ¿cierto?, llevar a cabo el juicio en estas cosas más pequeñas. Entonces, ¿cómo vamos a estar capacitados para juzgar en el gran juicio? Y la segunda pregunta, en el verso 3, les dice: ¿no saben ustedes que nosotros vamos a juzgar a los ángeles? Otras versiones nos dicen parecido, ¿cierto? ¿No saben que aún los ángeles juzgaremos? NBI, NTV, ¿no se dan cuenta de que juzgaremos a los ángeles? Esta afirmación de Pablo no parece tener ninguna evidencia directa de la Escritura, pero sí se puede deducir a través de otros pasajes que como cristianos participaremos también de este juicio de los ángeles. Y es bueno recordar algunas cosas, como, primero, que los ángeles caídos van a ser juzgados. ¿Ya? Esto es lo primero: los ángeles caídos van a ser juzgados por el Señor. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4, nos muestra un poco de cómo va a ser esto. Y también Judas, capítulo 6, esa pequeña carta de Judas, capítulo 6, versículo 6, perdón, en donde podemos ver estas declaraciones respecto a los juicios a los ángeles caídos. Segunda de Pedro 2.4 dice: es un hecho que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los lanzó a prisiones oscuras, donde se les vigila para llevarlos a juicio. Y está Pedro describiendo, ¿cierto?, este hecho de que el Señor va a juzgar a estos ángeles. Y Judas, verso 6, dice: incluso a los ángeles que no cuidaron su dignidad, sino que abandonaron su propia mansión, los ha retenido para siempre en prisiones oscuras, para el juicio del gran día. Tenemos entonces pasajes que nos aluden a esto: el gran juicio del día final, donde serán juzgados. Esto es lo primero que podemos ver. Hay un juicio sobre los ángeles caídos. Lo segundo que podemos ver es que los ángeles actúan para servir a los hombres. Los ángeles, en este caso, no los ángeles caídos, sino los ángeles que son escogidos por Dios para llevar a cabo su plan, sirven a los hombres para llevar a cabo este propósito del Señor. Si uno analiza la historia de la salvación a través de toda la Biblia, haciendo un repaso,
rápido, se va a ver que hay participación de los ángeles en muchas cosas. En cuando se aparecieron con Abraham, cuando Jacob peleó con el ángel, cuando Moisés vio la zarza ahí, cuando Daniel recibió este ángel que le trajo y le anunció que él había estado orando hace tiempo, cuando María dio a luz a Jesús y el ángel Gabriel vino, cuando Jesús estuvo en el desierto y después de las tentaciones los ángeles llegaron para consolarlo, cuando Pedro fue liberado de la cárcel por un ángel, y así vamos a ver la participación constante de los ángeles que actúan para servir a los hombres para llevar a cabo el propósito del Señor. Y por eso Hebreos, capítulo 1, verso 14, nos dice, ¿cierto?, esta declaración en Hebreos capítulo 1, verso 14, ¿y acaso no son todos ellos espíritus ministradores enviados para servir a quienes serán herederos de la salvación? Anunciando, ¿cierto?, que los ángeles han sido enviados por Dios y han sido preparados por Dios para servir a los hombres. Y hay un salmo, ¿cierto?, en donde David estaba reflexionando ahí, en el Salmo 8, y donde dice que los hombres han sido hechos un poco menor que los ángeles. Entonces alguien podría preguntarse cómo entonces vamos a juzgar a los ángeles si somos nosotros un poco menor a ellos. La respuesta se puede dar diciendo que, bueno, vamos a participar solo de los ángeles, de juzgar a los ángeles caídos. O podríamos decir que también vamos a juzgar a los ángeles que no son caídos, los que han servido a Dios, pero en base a que estamos unidos a Cristo, y al estar unidos a Cristo tenemos la autoridad, igual que Cristo, o la autoridad delegada de Cristo para juzgar a los ángeles. No sabemos exactamente cómo va a funcionar, no se puede ser dogmático totalmente en este punto, pero sabemos que lo que nos dice aquí la Escritura es que sí vamos a participar en el juicio respecto a los ángeles. Y nuevamente la lógica de Pablo, ¿cierto?, es de mayor a menor, decir, vamos a juzgar a los ángeles, este gran juicio en el cual participaremos, pues entonces nos dice el verso 3, pues con más razón los asuntos de esta vida. ¿Cómo no podemos resolver los conflictos en la iglesia, hacer juicios correctos en la iglesia, sabios en la iglesia, si vamos a participar de este gran juicio? Eso es lo que Pablo quiere hacernos pensar. Entonces la idea de Pablo aquí es mostrarnos que como creyentes estamos llamados a juzgar las cosas, o a juzgar estos casos, o a juzgar estos conflictos que hay dentro de la iglesia. Ahora recordemos que Pablo había terminado el capítulo 5 haciendo un contraste entre quién va a juzgar a los de afuera, en 5.12, con una pregunta: ¿con qué derecho podría yo juzgar a los de afuera si ustedes no juzgan a los de adentro? En esa pregunta nos está diciendo, ustedes como creyentes deben juzgar las cosas de adentro de la iglesia. O sea, los creyentes tenemos que juzgar, y eso es lo que está detrás de todas estas preguntas que hace en el capítulo 6. Los creyentes debemos participar del juicio. Ahora, es cierto que el Señor condena el tipo de juicio hipócrita, superficial, basado en la apariencia, la cual los fariseos realizaban, y en la cual está el famoso capítulo de Mateo 7, en donde el Señor dice, cierto, no juzguen para que no sean juzgados. Ahora, si uno hace un estudio de ese pasaje, se va a dar cuenta que el Señor no está impidiendo que nosotros juzguemos, está diciendo que el juicio hipócrita y superficial, en el cual miran el otro el pecado pero no se ve a sí mismo, es algo que debe ser totalmente descartados. Sino que como cristianos sí estamos llamados a juzgar las cosas a la luz de la palabra de Dios. Como cristianos estamos llamados a juzgar las cosas, o sea, como nos dice la definición de juzgar en español, determinar si el comportamiento de alguien es contrario a la ley. En este caso, determinar si el comportamiento de alguien es contrario a las Escrituras, si es contrario a lo que la Biblia nos dice. En otras palabras, determinar si las enseñanzas o acciones que las personas hacen y dicen ser cristianas actúan conforme a lo que la Escritura nos dice. Y tenemos, hermanos, muchas exhortaciones en la Biblia a juzgar. Muchas, que a veces no nos damos cuenta, pero vamos a ver algunas de esos juicios que como cristianos tenemos que hacer. Tenemos que evaluar, tenemos que analizar las cosas. Y el primero de ellos es el juicio que nosotros debemos hacer respecto a las enseñanzas. Debemos juzgar si las enseñanzas que nos exponen están basadas en la Escritura. Hechos capítulo 17, versículos 10 y 11.
Hechos capítulo 17, versículos 10 y 11. Tenemos Pablo viajando, ¿cierto?, en sus viajes misioneros, está pasando de una ciudad a otra, y nos dice este versículo lo siguiente: esa misma noche los hermanos enviaron a Pablo y a Silas hasta Berea, y cuando estos llegaron allá, entraron en la sinagoga de los judíos. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con mucha atención y todos los días examinaban las escrituras para ver si era cierto lo que se les anunciaba. ¿Ven la actitud de los hermanos de Berea? Lo que ellos hacían era examinar, o sea, juzgar si la enseñanza que ellos estaban recibiendo del mismo apóstol Pablo era una enseñanza basada en la palabra de Dios o no. El mismo apóstol Pablo tenía que pasar por el filtro de las mismas escrituras, que en ese tiempo, cierto, era mayoritariamente el Antiguo Testamento, y tenían que comprobar si estas cosas eran o no eran así. También en Primera de Corintios, en este mismo libro que hemos estado viendo, Pablo llama a juzgar a los profetas o a las profecías. Primera de Corintios capítulo 14, verso 29 dice, de la misma manera, Primera de Corintios capítulo 14, verso 29, de la misma manera que hablen 2 o 3 profetas y los demás juzguen lo dicho. O sea, tenemos que ser capaces de juzgar todas las cosas que se nos exponen, ya sean enseñanzas por internet, libros contemporáneos, libros antiguos, sermones que escuchemos, todas las enseñanzas que nosotros recibamos como cristianos estamos llamados a juzgarlas, esto es a examinarlas, a analizarlas, a ver si están bien o no delante de lo que el Señor ha expuesto en su palabra. Es nuestra responsabilidad, nuestra obligación hacerlo. Y la única forma de poder evaluar si es falso maestro o es falsa enseñanza la cual estamos recibiendo, exactamente juzgando esta enseñanza. En segundo lugar, tenemos que juzgar la forma de vivir de nuestros hermanos si es conforme o no a la Escritura. Ahora recordemos que estamos diciendo juzgar aquí no en el sentido en que vamos a estar buscando cada detalle de tratar de juzgar a nuestros hermanos, sino que es ver si ellos realmente están o no viviendo conforme a la palabra del Señor, para poder animarles y acompañarles. Fíjese lo que nos dicen aquí algunos pasajes, Primera de Tesalonicenses 5:11 y Hebreos capítulo 10, verso 25. Primero, Primera de Tesalonicenses 5:11 nos dice, por tanto, anímense y edifíquense unos a otros, como en efecto ya lo hacen. Eso es parte de juzgarnos, de animarnos, edificarnos, acompañarnos dentro de nuestra vida cristiana. Estamos unos a otros haciendo este trabajo que sabemos que es preocuparnos por el bienestar espiritual de nuestros hermanos. Y cuando cuando el autor de Hebreos da el mandato de no dejar de congregarnos, él dice, ¿cierto?, en Hebreos 10:25, que no dejemos de congregarnos como es costumbre de algunos, que eso es un pasaje bien conocido, pero la segunda parte nos dice, sino animémonos unos a otros, y con más razón, ahora que vemos que aquel día se acerca. Esto es juzgar juntos como hermanos, analizar juntos como hermanos, para que nuestras vidas sean animadas en las promesas y en las verdades de Dios. Y esto lo hacemos juntos, lo hacemos animándonos unos a otros como creyentes para ir creciendo, pero tenemos que ser capaces de juzgar estas cosas, juzgar si el hermano está o no viviendo conforme a la palabra de Dios. El juzgar, estamos, nuevamente repito, ¿cierto?, no en el sentido negativo de juzgar, sino en el sentido positivo de analizar, de cuestionar, de ver cómo la vida cristiana está funcionando conforme a la palabra de Dios. Y en tercer lugar, debemos juzgar la forma de vivir de aquellos que aspiran a ser ancianos o diáconos de la iglesia, o sea, a aquellos que aspiran a ser oficiales de la iglesia. No hay otra forma, hermanos, de que podamos ver, de que podamos analizar la vida de estas personas que aspiran a ser ancianos o diáconos de la iglesia, sino juzgando su vida. ¿Y va en base a qué? En base a lo que la Biblia nos dice. ¿Y qué nos dice la Biblia? Nos dice en 1 Timoteo, capítulo 3, verso 1 y 2, y en el verso 8 nos da algunas directrices claras respecto a qué cosas deberíamos ver para aquellos que aspiran a ser ancianos o diáconos de la iglesia. Nos dice 1 Timoteo 3, 1 y 2, esta es la palabra fiel. Si alguno anhela ser obispo, cierto, es supervisor, una palabra que se usa de forma similar a anciano, a pastor, a presbítero. Esta es la idea de si alguno anhela ser obispo, desea buena obra.
pero es necesario que el obispo sea irreprensible, que tenga una sola esposa, que sea sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, y ahí siguen todos los requisitos, pero tenemos que nosotros mirar eso, mirar la vida del hermano y decir, sí, este hermano corresponde con los requisitos que la Escritura nos da. O si no, no, hermano, este hermano no corresponde con los requisitos que la Escritura nos da. Y de igual manera, nos dice el verso 8, los diáconos deben ser honestos y sin doblez, no demasiado afecto al vino, ni codiciosos de ganancias deshonestas. O sea, tenemos que juzgar, tenemos que ver si realmente la vida del hermano corresponde o no corresponde con lo que la palabra de Dios nos dice. Por tanto, lo que tenemos que hacer constantemente nosotros como cristianos es juzgar todas las cosas a la luz de la palabra de Dios. Y los hermanos en Corintios no estaban haciéndolo. No estaban juzgando las cosas conforme a la palabra de Dios, sino conforme a sus carnalidades, a sus deseos, y finalmente no estaban resolviendo las cosas en la misma iglesia, sino que estaban acudiendo a un tribunal externo. Y en resumen, esto se puede decir con el mandato de 1 Tesalonicenses 5:21, ¿cierto? Examínenlo todo, retengan lo bueno. Tenemos que examinar todas las cosas a la luz de la palabra de Dios. Y en la actualidad podemos decir que hay dos tendencias, o quizás siempre han existido, pero una de ellas es la idea de hacer juicios superficiales e hipócritas, como los fariseos, esa clase de juicio que van y un hermano peca y va y lo azota con la palabra y le dice, yo siempre digo la verdad, simplemente. Yo estoy haciendo mi ejercicio de juzgar. O simplemente decir cosas sin sabiduría y termina dañando a los demás. O esa clase de hermanos que ve algo de un hermano y especula muchas cosas sin realmente saber si es cierto o no es cierto lo que ha visto. Y especula y empieza a murmurar y empieza a decir cosas sin hacer un juicio adecuado. O la otra clase de hermanos que son aquellos que dicen, bueno, si yo veo algo raro aquí en esta iglesia, yo simplemente voy a orar al Señor y no voy a decir nada y voy a esperar. Pero no es bueno porque al final está ocultando un daño que puede ser mucho más masivo dentro de la iglesia, y es bueno que ejercite el hacer juicio, el preguntar, el conversar si vio algo que no corresponde a la palabra de Dios para poder corregirlo y para poder avanzar como iglesia. Pero existen esas dos tendencias. Entonces, hermanos, ¿estamos realmente como cristianos ejercitando el juicio que el Señor nos ha dado o que nos llama a hacer? ¿Estamos realmente haciendo el trabajo de analizar cada enseñanza a la cual somos expuestos, o simplemente perezosamente, especialmente ahora, podemos estar sentados en nuestro hogar con los brazos cruzados viendo de forma indiferente las predicaciones que hay, miles de predicaciones que podemos ver? ¿O estamos realmente preocupados por amar y cuidar a nuestros hermanos? ¿O simplemente no nos preocupamos por ello y estamos preocupados solo por nuestras cosas, nuestra vida, nuestros problemas, y no estamos preocupados realmente por la iglesia? ¿Estamos preocupados por saber de la vida de quienes aspiran a ser ancianos o diáconos de nuestra iglesia? Si son o viven conforme a la Escritura o no. Realmente es una preocupación para nosotros la iglesia y juzgar todo este tipo de conflictos. O estamos realmente aplicando los principios de la Escritura a todos los conflictos que van surgiendo dentro de la iglesia, que si vemos a alguien en forma privada, lo abordamos, si no llevamos testigos, si no lo exponemos a la iglesia, finalmente si hay pecado y no hay arrepentimiento, es expulsado de la congregación. Todos estos principios que la Escritura nos enseña y estos conflictos que habían aquí entre los creyentes de Corinto era un problema que no estaba solucionado y no estaba tratado entre ellos. Estaban sacando, como se dice, los trapitos al sol sin tratar de analizarlo y verlo primero como iglesia. Y ese era el problema por el cual Pablo estaba asombrado. Entonces vemos la segunda parte de estos versículos, de los versos 4 al 6, Pablo aquí nos dice, y se asombra también, que no haya santos, o sea, creyentes, capacitados ni sabios para juzgar. ¿Ya? Eso es el problema que Pablo ve aquí. Leamos estos versículos. Verso 4 al 6, si ustedes pueden emitir juicios en cuanto a los asuntos de esta vida, ¿cómo entonces ponen como jueces a gente de poca estima en la iglesia? Les digo esto para avergonzarlos. ¿Acaso no hay entre ustedes siquiera uno que sea sabio y que pueda servir de juez entre sus hermanos? Y es que no solo se pelean entre hermanos, sino que lo hacen en presencia de los incrédulos. Pablo sigue entonces en estos versículos confrontando a los hermanos en la iglesia por medio de estas preguntas para que reflexionen, y les dicen, si hacen juicios en la iglesia, entonces ¿por qué ponen
a gente, nos dice, ¿cierto?, de poca estima en la iglesia. Ahora esa frasecita, poca estima, tiene diferentes formas de interpretarse y entre los comentaristas se dividen para tratar de entender a qué se refiere. Hay tres posibles interpretaciones de la discusión de la gente de poca estima. La primera es la que interpreta a esta gente de poca estima como gente gentil, o sea, como gente no creyente. O sea, lo que habían hecho los corintios era poner a gente no creyente como juez o como jueces en esta iglesia para tratar de resolver estos problemas. Esta es la postura que sigue, por ejemplo, la Biblia NTV, cuando traduce esta frase y dice, ¿por qué acuden a jueces que son de afuera y son respetados por la iglesia? Es la idea de que sigue esta interpretación. La segunda es la que interpreta que la gente de poca estima como gente pobre o gente de poca reputación o gente de poca capacidad para manejar los asuntos de la iglesia. Y la tercera es la que interpreta esto en verdad como una ironía del apóstol Pablo para mostrarle a la iglesia lo poco sabio que realmente ellos eran. Miren ustedes la gente que ponen, le hace como una ironía del apóstol para que reflexionen en torno a esto. Bueno, todas las posturas en verdad tienen problemas, objeciones que se le pueden hacer, pero yo sigo la interpretación que cree la segunda postura, que gente de poca estima se refiere a gente de poca reputación o poca capacidad para manejar los asuntos de la iglesia. No necesariamente la gente pobre, que a veces algunos autores también siguen, sino la gente con poca capacidad para actuar como jueces en los conflictos que habían dentro de la iglesia. Eran personas poco sabias. Creo que esto corresponde de interpretación igual con las traducciones de otras versiones bíblicas como NBI, donde nos dice cómo ustedes ponen como jueces a gente de poca estima en la iglesia. Perdón, esa era mi versión. El NBI dice cómo es que nombran como jueces a los que no cuentan para nada en la iglesia. ¿Ya? Entonces, creo que alude a eso. Entonces Pablo le está diciendo que ya que ellos se creen capaces para juzgar todas las cosas, ya que ellos se creen inteligentes para juzgar todas las cosas, ¿cómo entonces ponen a gente menos capacitada? ¿Cómo escogen a gente de poca reputación para juzgar estas cosas? Eso demuestra que no son capaces para nada. Demuestra que no son capaces para llevar a cabo estos juicios conforme a la palabra de Dios. Y el verso 5 dice, ¿cierto?, que él ha dicho esto para avergonzarlos. Ha habido ocasiones donde Pablo anteriormente había dicho que hacía cosas para no avergonzarlos, como lo vimos en el capítulo 4, verso 14, donde Pablo decía, no escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a mis hijos amados. Pero ahora directamente le dice, sí, ahora sí yo escribo esto para avergonzarlos. Para decir, miren, ¿cómo pueden actuar así? ¿Cómo no pueden pensar respecto a estas cosas? Y hace que se avergüencen respecto a esto y les dice, ¿acaso no hay entre ustedes uno que sea sabio y que pueda servir como juez entre los hermanos? ¿Acaso no hay entre ustedes nadie lo bastante sabio como para juzgar este pleito entre creyentes? Nos dice la NBI. Esto era realmente vergonzoso para la iglesia en Corinto, porque ellos mismos habían dejado claro que eran una iglesia con sabiduría suficiente y con conocimiento suficiente, del cual incluso se jactaban, que poseían tanta sabiduría que podían jactarse de ello. Pero en realidad eran tan ciegos que no podían ver su falta de sabiduría. Esto era tan vergonzoso e indignante para Pablo, que en el verso 6, ¿cierto?, les dice, ya es grave que haya pleito entre ustedes. Ya es problemático que haya pelea entre ustedes, pero aún más grave, le agregan más pecado al pecado, es que lo hagan frente a los incrédulos. ¿Por qué? Porque esto produce tropiezos a las personas y produce burlas al Evangelio. Y Pablo esto lo dice en varias partes también, en la preocupación de que el Evangelio no sea burlado, no sea blasfemado por causa de nuestros propios pecados. Primera de Corintios, aquí mismo en el capítulo 10, versículo 32, dice un poco esto, dice, no sean motivo de tropiezos para los judíos, ni para los no judíos, ni para la iglesia de Dios. O sea, no sean tropiezo para nadie, sino que hagan las cosas conforme al Señor. Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 1, hablándole a los esclavos, les dice, todos los que están sujetos a la esclavitud consideren a sus amos dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios ni la doctrina.
Actúa de tal forma que no sea tu vida algo que ponga tropiezo a los otros hermanos. Y toda esta actitud de la iglesia en Corinto había puesto tropiezo, burla, blasfemias contra el Evangelio. Entonces Pablo se pregunta, ¿dónde está la supuesta sabiduría que ustedes tienen? ¿Dónde están los hermanos capacitados para juzgar? ¿Dónde están los hermanos sabios para ayudar en conflictos que existen? No hay. No hay. Y esto nos dice a ellos, a la iglesia en Corinto, como a nosotros en la actualidad, de que nosotros necesitamos la sabiduría de Dios para juzgar las cosas. No hay otra forma en que nosotros, hermanos, podamos juzgar las cosas de forma sabia, si no es buscando la sabiduría de Dios. Van a haber muchas situaciones, muchas cosas que como cristianos a través de nuestra vida cristiana vamos a enfrentar y vamos a necesitar sabiduría de Dios para juzgar las cosas. No es juzgar así, vengo aquí, yo ahora juzgo, no. Es pedir sabiduría a Dios para poder juzgar bien las cosas. Y uno de los problemas que tenía la iglesia de Corinto es que había confiado no en el Evangelio, sino en las filosofías retóricas de la época y no en la sabiduría de la cruz. Es por eso que la Escritura nos dice reiteradamente que la sabiduría está en Dios. Proverbios 1:7 nos dice, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Los necios desprecian la sabiduría y la enseñanza. Colosenses 2:3 nos dice que, hablando de Jesucristo, en quien se hayan escondido todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Como cristianos sabemos que necesitamos la sabiduría divina, que no es algo natural en nosotros. Me imagino que todos nos hemos asombrado cuando hemos escuchado a hermanos o hermanas dar una respuesta tan sabia o algunas preguntas que parecen tan difíciles para nosotros, y tenemos que pensar que esa sabiduría que ellos tienen es una sabiduría en la cual años tras años han estado buscando la Escritura, han estado orando al Señor, y el Señor, después de años de estar caminando junto a Él, tienen cierta sabiduría que no es natural en ellos, sino que el Señor se la ha dado para que puedan responder y enfrentar problemáticas y preguntas, cosas que nosotros realmente no seríamos capaces. Y es por eso que Santiago, capítulo 1, verso 5, también nos dice que si alguno de ustedes requiere sabiduría, pídasela a Dios, y Él se la dará, pues Dios se la da en abundancia y sin hacer reproche alguno. Siempre me ha sorprendido la historia de Salomón, cuando ahí en Primera de Reyes, ¿cierto? Él está y el Señor dice, pídeme lo que quieras, y Salomón ora al Señor y le dice, lo que necesito para gobernar es sabiduría. El Señor le da esa sabiduría y luego viene ese caso difícil donde dos mujeres están peleando para discutir quién es el hijo, de quién es el hijo, y da una respuesta tan sabia, tan increíblemente sabia, y es porque Dios le había dado esa sabiduría a Salomón. Y había podido responder a ese problema. Y eso es algo que nos va a pasar, hermanos. Vamos a estar en medio de un conflicto y vamos a decir, ¿cómo respondemos a esto? ¿Cómo puedo ya yo analizar esto o hacer un juicio adecuado conforme a la Escritura? Por ejemplo, he conocido en mi vida personas que enseñan la Biblia muy bien, que son muy correctas, que se ven como cristianas muy correctas, pero con el tiempo uno empieza a entrar en su vida, empieza a conocerlo, empieza a ir más allá y se da cuenta que en verdad entre lo que se predica y lo que se vive hay una distancia enorme. Y eso finalmente termina mostrándonos qué había en la persona. O en ocasiones he tenido que exhortar a algún hermano por algún pecado y obviamente le he pedido al Señor sabiduría para poder hacerlo. O otro hermano me ha exhortado a mí y lo ha hecho también con una sabiduría en la cual es capaz de llegar al corazón de una persona y poder hacerle reflexionar y pensar en lo que está mal haciendo. Por eso Gálatas capítulo 6, verso 1 nos dice que si algún hermano es sorprendido en alguna falla, ustedes que son espirituales, restáurenlo con espíritu de mansedumbre. Piensa en ti mismo, no sea que también tú seas tentado. ¿Por qué? Porque todos nosotros podemos pecar, todos nosotros podemos fallar, y para restaurar a un hermano necesitamos firmeza, sabiduría, verdad, gracia, y mostrar el amor que Cristo nos ha mostrado a nosotros. Recuerdo que en una ocasión estuve involucrado en un conflicto muy difícil en donde habían dos hermanos, y a dos hermanos que ambos decían la verdad, dos hermanos que lo habían conocido y ambos poseían sabiduría de Dios, pero uno de los dos estaba exagerando algo, disminuyendo algo de tal forma que estaba mintiendo en algo. Y era difícil tomar una decisión, era difícil saber qué respuesta darle a alguno de los dos. Y tuve que orar al Señor, tuve que buscar al Señor para poder dar alguna respuesta conforme a la Escritura
respecto a dos personas que me parecían sabias, que me parecían maduras, que me parecían totalmente entendidas en la fe, y tuve que buscar al Señor con fuerza para que Él pudiera darme sabiduría en cómo responder. También he conocido a hermanos que aspiran a ser ancianos, que aspiran a ser diáconos, y que al principio parecen muy entusiasmados, con ganas de buscar al Señor, pero luego pido sabiduría a Dios para ver más allá de lo que pueden ver mis ojos, y el Señor poco a poco puede ir mostrándonos cuáles son las cosas que faltan, cuáles son las cosas que necesitan. Puede haber no devoción diaria, puede haber no guía familiar, puede haber poca capacidad para enseñar, puede haber todas esas cosas, y el Señor da sabiduría para poder ver esto y dar una respuesta. Pero necesitamos sabiduría, hermanos, para realizar este tipo de juicios, cosa que los hermanos corintios no estaban haciendo. Y en el Antiguo Testamento, cuando se buscaba jueces, cuando se buscaba a alguien para poder juzgar al pueblo, siempre se escogía, decía, a hombres sabios para juzgar, hombres entendidos, hombres que profundizaban en la Escritura, que conocían y que podían hacer un juicio sabio, un juicio justo y no ser corrompidos. Y todos aspiramos, hermanos, a que hayan hombres y mujeres sabios en nuestra vida, y es algo que tenemos que aspirar. Pero sin duda nos damos cuenta que todos nosotros somos faltos de esa sabiduría. Somos faltos de juicio, y muchas veces no estamos realizando el juicio adecuado y estamos pecando en ello. Por eso tenemos la verdadera sabiduría encarnada, que es nuestro Señor Jesucristo. Que el vino se encarnó y es realmente la sabiduría encarnada ahí de Proverbios 8. Esa sabiduría que toda respuesta era sabia, toda actitud era perfecta, y es porque Él murió en la cruz por nuestros pecados, y es porque Él es Dios encarnado, y es porque Él murió, resucitó y nos dio salvación. Y cuando necesitemos sabiduría para juzgar estas cosas, para llevar a cabo estos conflictos, para juzgar las cosas con discernimiento, lo que necesitamos es ir a nuestras rodillas, humillarnos delante del Señor y pedir que el Señor nos haga ver, nos abra nuestros ojos y nos permita hacer juicio con sabiduría dada desde lo alto. Oremos.